iba a hacer. Ñero de barrio micrero, pero con una particularidad. Era el ñero intelectual. Intelectual. Sí. No, pero, o sea, yo siempre me sentí nerdo, sí, con mi fracaso con las chicas. Y con mi universo, mi imaginación en el que me refugiaba. Este man es muy gomelo, ¿no? Uy, son Es man gomelo, es man gomelo. No, ¿por qué? Ah, bueno, el chivo es porque por su apetito libidinoso. Oiga, pero usted habla como un Oscar Guau. A este personaje, Mario Vargas Hueso, que ya lo trabajamos, le hace una novela muy buena que se llama La fiesta del chivo, pero que bien hubiera podido llamarse La fiesta del chimbo. Uy, puta. El raro. Uy, no, pero sí, o sea, ya esto es para nerds. Uy, usted sí. Ya eso ya es, Uy, hermano, es usted nivel, es muy nerd. nivel muy alto de nerdismo. Hermano, yo soy un nerd. Uy, pero se agarra. No, yo sé que yo soy consciente, hermano, soy consciente de mis limitaciones. Yo a una chica en la universidad le leía que Bukowski. Muy chistoso, marico. ¿Y le Es uno funcionó? nerdo. ¿Le funcionó? Re nerdo, re nerdo. Yo ahorita leo estos poemas allá en Ciencias Humanas. Y le dieron calvazos. Más o menos. Me tiene sorprendido sus cualidades de bailarín. Pues yo ya lo había demostrado con la lambada. Ahora, salsita. Salsita. Pues sí, mi especialidad es la salsa rosada, la salsa de motel, pero La sos rosé. sí, sí. Pero también me gusta pink esta, sauce. con las empanadas. Pero también me gusta esta, de Cheo Feliciano y La Fania. Canción de 1971. Anacaona, Sí. India de raza cautiva. Sí. De Tremenda salsa canción. brava. Sí, Salsa sí, sí, bestial. Sí, el sonido bestial. Fania All Stars. Muy buena canción. Hermano, ¿Por qué? ¿Por qué empezamos hoy con esta canción? porque volamos de Brasil a la República Dominicana para comentar la obra La maravillosa vida breve de Oscar Wilde de Junot Díaz. Ajá, sí. Y este libro comienza con la llegada del almirante Cristóbal Colón a América. Su primer lugar de destino es la República Dominicana, lo que hoy llamamos República Dominicana. En esa época Colón la llama La Española. Cristalino Colón. Que ese mismo. Y allá viven unos indígenas muy pacíficos que son los taínos, quienes reciben amistosamente a los españoles, pero pronto se dan cuenta de sus negras intenciones. De sus cagadas. Sí. Entonces un cacique taíno que se llama Atuey se rebela, enfrenta a los españoles y es rápidamente sofocado, su revuelta, torturado, asesinado. Como para empezar con el estilo de la tortura. Sí. Y Anacaona se rebela también, agrupa a unos taínos, lucha contra los españoles, también es asesinada, también es sometida, torturada. Y con Colón llega no solamente lo que ellos llaman civilización, el cristianismo, la tecnología, llega la maldición. Sino lo que llega es la maldición Una del Foucault. maldición, el Foucault. El Foucault y el Safá. Ajá. Que es
La contra. La contra el Fuku, pero el Fuku es el hilo conductor de esta novela, es la Ajá. maldición que nos lleva por toda la narración. Hermano, de esta novela, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, novela de 2007 del dominicano Junot Díaz o Junot Díaz. Sí, ganadora del premio Pulitzer. Entonces de aterrizamos directamente Desde llegando Brasil, desde ¿no? Brasil en República Dominicana. Sí, Entonces, listo, hermano, siga bailando con su muñeca inflable. listo. Se mueve bien. Que lo mueve. Bien. Bueno, hermano, qué chimba de canción, solamente pues para introducir rápidamente el libro. Las culturas urbanas, las tribus urbanas, ¿usted a qué tribu urbana se suscribe? ¿Con cuál se identifica? Hermano, esa pregunta es muy difícil para mí. Yo creo que yo sería el ñero de barrio, micrero. Uy, sí, yo también le tendría miedo. Micrero. Lo veo, hermano, y me cambio de acera. Ñero de barrio, micrero, pero con una particularidad. Era el ñero intelectual. Intelectual. Uy, severa. Entonces no sé si eso, Severa carta de presentación. no sé si haya muchos dentro de esa tribu urbana. Ya. No, ¿Usted pero cuál es? ¿Usted cuál es? Yo soy varias. No, pero, o sea, yo siempre me sentí nerdo, ¿sí? Por mi fracaso con las chicas. Y con mi universo, mi imaginación en el que me refugiaba. Pero siempre me gustaron los hippies. Siempre tuve un hippie dentro de mí, como la canción de Fito. Pero también punk. Siempre la bandera punk en alto No, pero este man es muy, contracultural, o sea, ir contra... este man es muy gomelo, ¿no? Uy, eso es muy Es man gomelo, es man gomelo. No, ¿por qué? O sea, ¿por No, qué? marica. No, o sea... No, A ver, en la exponga sus barriada. acusaciones. Bueno, voy a exponer mis puntos. Sí, por favor. En la barriada no existen esas tribus, o sea, bueno, por lo menos en la de mi época, no existían esas tribus urbanas, ¿eh? Había el ñero y el noñero, que ya era el gomelo, pero ya esas divisiones como el punk, el hippie, eso no llegaba al barrio. El hippie uno lo veía en Chapinero. Exacto, En Lourdes. no, eso era inalcanzable para mí. Pero bueno, le entiendo, pero eso no quiere decir... Para mí el hippie siempre estuvo presente en Bogotá. Sí. Ahora, el hippie era un man ahí de la calle que vendía pulseras y manillas y escuchaba rock, ¿sí? Probablemente sin muchas ideologías detrás, ¿sí? No, pero... ¿Y el punk? Uy, el punk es tardío. Sí, no, es una concepción, es un concepto tardío en la vida, pero eso me permite también poner... O sea, ¿por qué le estamos presentando la novela de esta manera hoy? Porque su protagonista que es Oscar Wilde, que en realidad es Oscar de León. Oscar de León, sí. Es un nerd. Y quería empezar por ahí porque en realidad qué tan real es ese personaje, ese estereotipo de decir que los nerds existen, ¿sí? Pues yo no sé hasta qué punto existían en la Bogotá de los 90, pero pues en la historia que es la de Nueva York en los 80, tal vez sí. Es un concepto, Tal vez bueno, sí. es una palabra Gringa, ¿no? O sea, viene del inglés. Porque yo recuerdo en series de los 80 como Riptide que había un personaje que era el nerd, que era Murray Buczynski, Sí. que era el genio que hacía máquinas, reparaba cosas. En las películas y la película de la venganza de los nerds del 81, siempre o sea, en la televisión y cine gringo, Y ahora hay el una arquetipo serie, existe. hace poco, una serie de nerds que se llama Big Bang Theory. Big Bang Theory, sí. Sí, Entonces, que es como ya crecieron un poco. Sí. Y Pero, gusta mucho. pues ahora que hablamos de nerds, sí, yo tuve un amigo en el colegio que se llama
Gerson, si nos oye, un saludo, hermano. Uy, el Gerson. Le decíamos Nerdson. Uy, el Gerson. Uy, pero El Nerdson, porque él tenía sus gafas, o sea, se cumplía como, y era muy, muy pilo, entonces como que tenía las características del estereotipo de las películas, del nerd de las películas. Ya. Un abrazo, hermano nerd. Un abrazo para el Gerson. Nerdson. Bueno, entonces ahí solamente para instalar sobre la mesa ese tema que queremos desarrollar hoy, pero contexto histórico. Bueno, esto está complicado, porque el libro abarca muchos periodos, pues comenzando con lo que acabamos de hablar, comienza con la llegada de los españoles y la maldición. La maldición del Fuku. Pero bueno, este libro está escrito en 2007. La historia que nos cuenta comienza con la llegada de Trujillo al poder en 1930 y termina en el 2000, entonces abarca un periodo muy largo de tiempo. Bueno, ¿de qué señor Trujillo estamos hablando? Bueno, Trujillo es un dictador de la República Dominicana. Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo, más conocido como el jefe, el cuatrero fracasado. No, pero no era un dictador. Solo era un presidente de mano firme. Y corazón grande. Pues entonces, este chivo, bueno, lo llamaban el chivo, Chapitas, el cuatrero frustrado, el jefe. Es un personaje casi que literario. Rafael Leónidas ¿De lo tenebroso o de lo fantástico? De lo tenebroso. De lo tenebroso. Entonces, bueno, para contar el tiempo histórico del libro y del chivo, pues hablemos del chivo y de la República Dominicana. Échelo. Chivo, Rafael Trujillo, llega al poder en 1931, un golpe de Estado. Y dura hasta 1961 dirigiendo con mano de hierro a la República Dominicana. Con mano de hierro. Entonces, él llega al poder gracias a una invasión de los Estados Unidos en 1916. Estados Unidos invade 2 veces la República Dominicana, 1916 y 1965. ¿Y cómo se meten? ¿Se meten por mar? Sí, claro, llegan los marines, llegan un grupo de 40.000 marines en sus barcos de guerra, invaden porque República Dominicana le debe una plata a los Estados Unidos y a Europa. Estados Unidos, para garantizar el pago de esa deuda, invade el país y lo administra durante 8 años. En esos 8 años crea las condiciones para que el país se convierta en un satélite de los Estados Unidos. Se parece a la llegada de Cristalino en el 492. Es exactamente la misma situación. Llegan por mar y hágale. Invaden y se quedan con el territorio. En esa invasión, ellos forman a un grupo de militares bajo su modelo. Y el militar más destacado de estos personajes entrenados por los gringos es Rafael Trujillo el Chivo. Es cuando llegan los gringos, él apenas empieza a entrar al ejército, pero cuando se van los gringos 8 años después, él ya es un general. Y luego, 5 años más tarde, en el 31, se toma el poder para trabajar y vigilar los intereses norteamericanos. Oiga, pero ¿de dónde viene el apodo del Chivo? Bueno, el Chivo es porque por su apetito libidinoso. Oiga, pero usted habla como un Oscar Guau. El Chivo, bueno, se me olvida algo. A este personaje, Mario Vargas Hueso, que ya lo trabajamos, le hace una novela muy buena que se llama La fiesta del Chivo, pero que bien hubiera podido llamarse La fiesta del Chimbo. ¿Por qué? Porque este chivo era un depravado sexual, era un depredador. Tuvo cientos o tal vez miles de amantes, ni siquiera amantes. Una política de Estado, una práctica que era escoger, ¿no? Escoger mujeres y escoger mujeres jóvenes y niñas y lo que se diera la gana, y si no... Bueno, esto lo cuenta Juno Díaz en esta novela, pero en la del Chivo también, de Vargas Llosa, también le hacen mucho énfasis a este tema. Y
Chivo llegaba a extremos como acostarse con las esposas de sus ministros, de sus allegados, de sus subalternos, y en las reuniones frente a ellos burlarse, haciendo comentarios como, de todas las mujeres con las que me ha acostado, la que más me ha gustado es la mujer de mi ministro de Economía. Y todos sus subalternos tenían que reírse de eso porque si no se exponían a torturas, expropiaciones, muertes. Entonces, bueno, hay que decir que probablemente es una linda costumbre medieval llamada prima nocte. Sí, el derecho de pernada. Otra cosa, Chivo, y bueno, la novela, también, así como está el Foucault, otro eje fundamental es este programa siempre enaltece las bellas costumbres. Otro eje de esta obra es el sexo, o sea, está atravesado por sexo, está Trujillo y su depravación. Sexo, pudor y lágrimas. Sí, pudor no tanto, poco pudor. Y muchas tears. Pero mucho sexo. Y bueno, entonces... Mucho sexo. El Trujillato tiene unos personajes y unos hechos terribles. Entonces, bueno, llega Trujillo al poder. En el 37 hace un genocidio al pueblo haitiano que se conoce como la masacre del Perejil, porque los haitianos no pueden pronunciar la palabra perejil, porque ellos hablan francés. ¿Cómo dirían los haitianos? Exacto. Si decían así, de una le daban machete. Uy, hermano. Porque para no gastar munición, los pasaban a machete y hay miles de haitianos asesinados en esa época. Porque, porque qué gochornea. Trujillo. Como decía usted recientemente. Qué gochornea, hombre. Qué gochornea. Porque Trujillo no solamente era un dictador que gobierna para los intereses de Estados Unidos, sino que además simpatizaba con las ideas de otro dictador muy célebre, Adolf Hitler, y la supremacía racial. Entonces él considera... ¿La supremacía caribeña? Él consideraba que los dominicanos tenían la sangre más pura que los haitianos. Los haitianos eran impuros y había que exterminarlos. Y por eso hace este exterminio. Bueno, otro lindo ideal que enaltece esta emisión. Sí, lindísimo. Y luego hace alianza con su amigo Francisco Franco, otro dictador. Pero este man grande liga. Y recibe a muchos... La liga. Recibe a muchos inmigrantes de la República Española que tienen que huir de la guerra. Llegan a la República Dominicana. Aquí ya lo nombramos una vez, Fausto Cabrera, el papá de Sergio Cabrera, llega a la República Dominicana y cuando se dan cuenta de cómo son las cosas ahí, se van para Colombia. ¿Qué otra cosa bonita de Trujillo? ¿Qué otra linda historia de él? Él cambia los nombres de las ciudades, de los monumentos históricos de la República Dominicana y los llama Trujillo. Entonces, Santo Domingo pasa a llamarse Ciudad Trujillo. La escuela, no sé, si había una escuela que se llamaba... Pero no se conoce hoy en día así, ¿no? No, ya lo cambiaron, pero en su momento... Ciudad Trujillo. En su momento él lo cambió a Ciudad Trujillo. Si había, por ejemplo, una escuela que se llamara, digamos, Cristóbal Colón, él la ponía Trujillo. Ya. Todo era Trujillo. Avenida de la República Dominicana, ahora se llama Avenida Trujillo. Todo era Trujillo. Y él también llega a acumular una de las riquezas más grandes de la República Dominicana, con sus expropiaciones, saqueos, o sea, un verdadero paladín de la democracia y la justicia social. Estoy viendo que usted de verdad habla como Oscar Guau. Bueno, ¿y cómo habla Oscar Guau? No, pues él en lugar de usar verbos como pedir, dice solicitar. Le solicito. Y para decir que más tarde va a hacer algo, usa la palabra ulteriormente. Sí, yo hablo así. Por eso no gusta o no es comprendido. No, dicen que uno es muy rebuscado. Sí. Pero solo pues, hablando de la versión de Trujillo de la novela, el man era visto también como una especie de brujo, hermano. O sea, como una especie de no de chamán, porque
no me parece que aplique la palabra, pero sí era un tipo que ejercía un poder mágico en la sociedad de República Dominicana, hermano. Sí, sí, lo que pasa es que a estos tipos que tienen tanto poder, a estos asesinos, muchas veces se les asocia con poderes mágicos. Sí, sí, o En, sea, en Colombia hay un personaje que se llama Efraín González, que era un bandolero de los años 50, 60, de la época de la violencia, y lo llamaban el Siete Colores, y uy, según la leyenda se transformaba en serpiente, se convertía en arcoíris, se convertía mm, en planta y así escapaba de todos los encierros que le hacían los militares. sí, y bueno, pille que ahí se conecta con la historia de Anacaimona, Ujú. que es lo del Fuku, ¿no? Entonces, el Trujillato es un Fuku, Sí, sí, es un Fuku, es una maldición para la isla y, y se establecen términos mágicos, así, sobrenaturales, o sea, una vaina así. y Trujillo es el rey del Fuku, es el más poderoso de todos, él lo controla. Sí, Entonces la gente le teme, pero a niveles increíbles, o sea, eh, nadie se revela contra Trujillo no hay porque ninguna India no hay, anacaona. no hay quien se pueda resistir a ese poder, pero al final Trujillo cae y muere, Y, lo y cosen a 27 pepazos le dan. Sin embargo, pasa como con Rasputín, que casi no se muere. Le daban tiros y tiros y seguía vivo. pues Incluso, porque el man era mágico. incluso se baja del carro a dar bala ya herido y todo y sigue dando bala. Fue pucha, Hasta que hermano. finalmente lo logran Cero personaje, matar, hermano. el Chivo Trujillo. Y bueno, referencias está en esta novela y En la también fiesta del está Chivo. en La fiesta del chimbo de Mario Vargas Hueso. Conversación en la catedral es otro dictador. Sí, O- pero ese es de un dictador peruano que se ah, llama Odría, de ya. Vargas Hueso también, pero de otro dictador. Ah, bueno, porque hay varias novelas de dictador en América Latina. Está Sí. colombianas, El otoño del patriarca, de García Márquez. Está una muy buena de Miguel Ángel Asturias que se llama El señor presidente. Ujú. Está estas dos de Vargas Llosa. Hay una que se llama Yo el Supremo, que es de un paraguayo, Roa Bastos. Hay varias novelas sobre los dictadores que siempre son personajes muy interesantes desde el punto de vista literario. Pues sí, casi que se podría plantear que es un subgénero de la literatura, las novelas que cuentan las historias de los dictadores, porque las hay. Pero bueno, es solo, digamos, para decir que se podría discutir. Existe un subgénero de la literatura latinoamericana principalmente llamada las novelas de De dictador. dictador. Hay quienes muy audaces en redes sociales enuncian que sí. Sí, sí. Pero pienso yo que habría que charladito. Pues Charladito, bueno, hay que ver si eso existe o no a mí existe. me suena porque hay unos arquetipos, ¿no? Está el dictador despiadado, está Ujú. su asesino de cabecera. O sea, de por sí el dictador tiene una personalidad, ¿no? Una Sí. mano dura y corazón grande. Y bueno, como este personaje que tiene sus veleidades Sus secuaces, ¿no? sexuales Ah, y sus porque es que secuaces. este man no estaba solo, ¿no? O sea, había tres pintas con el man. Sí, bueno, hay uno, Johnny Aves, Johnny su mano Aves. derecha. Ujú. Ah, no, mentira, yo tengo uno que es ¿Cuál? un galán casi que cinematográfico que se llama Porfirio Rubirosa, que le hacen novela con Manolo Cardona hace poco. Uy, Manolo. Pero el man está casado con una hija de Trujillo. Se divorcian y él trabaja para el régimen, es como el que hace la labor de relaciones públicas del régimen. Pues pillé aquí, citación de una nota al pie en la novela, ¿no? Félix Wenceslao Bernardino. Sí, ese era Ese el es uno. Bernardino. Sí. El rey brujo Angmar. Sí. Bueno, pues ahí está citado. Ese es el otro es Johnny Aves y hay otro, pero no Bueno, y recuerdo. también están los hijos de Trujillo, Ramfis Trujillo, Ah, sí, que intenta. Joaquín Balaguer. Ah, bueno, ese es personaje, después lo vamos a mencionar. Pero Mm, bueno, ya hablamos como del régimen de Trujillo que está presente en la novela y hace como un contexto histórico. Pero hay otra cosa, la diáspora dominicana, porque el personaje, el protagonista, Oscar y su madre de él,
emigran, La suya. emigran a Nueva York, tienen que irse, tienen que huir, llegan a Nueva York y en Nueva York hay un gueto inmenso de dominicanos en una parte que se llama Patterson. Patterson. Pero eso, bueno, sí, es que son muchos guetos en Nueva York, pero esa parte de que emigran, ¿por qué emigran finalmente? En el caso de ellos es por como consecuencia de la dictadura. Pero no es que haya una razón exactamente política para ellos, para que ellos se vayan, sino la forma en que está contada en la novela es que finalmente hay una sola ley bajo el Trujillato, que es la Ah, ley de la sangre. sí, Es sí, decir, sí, usted no está de acuerdo conmigo, pues lo mato. Sus hijas no se van a acostar conmigo, pues lo mato. ¿Sí? sí. Y entonces pasa algo que es que una de los personajes más importantes de la novela, que es la mamá de Oscar Wilde, que se llama Belicia, pues tiene un amante que es un gángster y ese man está metido con el Trujillato y la esposa de ese man, que es una belleza, se las pilla, Es la hermana es de la hermana de Trujillo. Trujillo, entonces ella casi la matan en un cañaveral, ¿sí? Sí. Entonces, frente a esa violencia que es la ley de la sangre, pues mucha gente encuentra como solución irse. Sí, pero en la época de Trujillo no es fácil irse, es muy difícil. O sea, la diáspora se da casi al final de la dictadura, porque mientras Trujillo estuvo, era muy complicado salir de la República Dominicana, porque él hace algo que en el libro mencionan que se llama la cortina de plátano. Así como, así como en Europa, El método del perejil. como en, después, así como en Europa tenían la cortina de hierro, y que era que los soviéticos y las personas que habitaban en las repúblicas de Europa Oriental no podían salir fácilmente, Trujillo tenía la cortina de plátano. Todo se sabía, Trujillo tenía unos delatores, tenía, en la novela mencionan, entre el 40 y el 80% de los habitantes de la República Dominicana trabajan para el SIM, que es la policía secreta del régimen. Eran delatores. Entonces el mejor amigo, el vecino, podían trabajar para la policía secreta y delatar. Entonces era muy difícil salir de esa cortina de plátano. Una vez que Trujillo muere, empieza la diáspora. Entonces esa diáspora llega a los Estados Unidos en los años 60 y en los años 70 y ocupan zonas gigantes de Nueva York. Y en esos lugares es que crece nuestro protagonista, Oscar de León, Oscar Wilde. Pille cómo está escrito el Trujillo en la novela. Pregúntenle a cualquiera de los mayores y les dirán, Trujillo pudo haber sido un dictador, pero era además un dictador dominicano, lo que es otra manera de decir que era el bellaco número uno del país. Creía que todo el toto en la República Dominicana era literalmente suyo. Es un hecho bien documentado que en la República Dominicana de Trujillo, si uno, momento, bueno, es para decir que el man le gustaban, le gustaba pues abusar de todas las viejas que podía. Sí, 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 lo que decíamos ahora era un pervertido, por eso es el chivo, que el chivo está relacionado con un ser mitológico griego, el dios Pan. El Mm, dios Pan que era un chivo y ese dios era libidinoso, tenía muchos apetitos sexuales. ya. Hay un comentario muy bacano en la novela que me gustó mucho y es para decir lo siguiente. Cuando usted estaba comentando ahorita que era muy difícil irse del país en la época de Trujillo, hay una historia de un estudiante que es un pretendiente de Belice y dice que en aquella época ser estudiante era como ser la revolución, el simple hecho de ser estudiante, ¿sí? Sí. Eso me parece muy bacano. Bueno, y hay unas cosas brutales que hace el chivo y que sin embargo es tolerado por los Estados Unidos, porque como hablábamos ahora en nuestra preparación, el chivo era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta. Decía Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. O sea, finalmente el chivo trabajaba para los intereses de Estados Unidos. En un principio, para garantizar la explotación del azúcar a las compañías norteamericanas y luego en la lucha contra el comunismo. Era un fuerte defensor del capitalismo
y entonces estaba siempre al lado de los Estados Unidos. Llega un momento en que se vuelve un personaje incómodo luego de que secuestran a un intelectual vasco en Nueva York y lo llevan a la República Dominicana, donde es torturado y asesinado. Y bueno, otro exceso que tal vez es el que le cuesta el apoyo de los Estados Unidos es cuando asesinan o intentan asesinar a Rómulo Betancourt, el presidente venezolano. Bueno, hermano, para cerrar esta parte, quiero leer el siguiente fragmento para ilustrar lo que significaría ser un estudiante en esa época, En el Trujillato. en el Trujillato, en América Latina y en el contexto de las dictaduras. Pille lo que dice acá, en la página 84 de esta versión. Decir estudiante hoy en día no significa nada, porque está escrito así, nada. Pero en una América Latina con los ánimos exaltados por la caída de Arbenz, por el apedreo de Nixon, por las guerrillas de la Sierra Maestra, por las cínicas maniobras sin fin de los Yankee Pig Dogs en una América Latina, ya entrada año y medio en la década de la guerrilla, ser estudiante era algo, un agente de cambio, una secuencia de quantum vibrante en el universo serio newtoniano. Sí. A chimba, hermano, porque realmente sí me siento identifiquetas. Oye, más adelante de ese fragmento que usted acaba de leer, él cuenta de unos estudiantes que se toman el poder en Cuba y menciona a un médico argentino amante de los libros que da el golpe de estado a Batista, y ese estudiante pues es Ernesto Guevara, el Che. El Che, sí. No el Cheo Feliciano, ¿no? No, ese es otro. Sino el Che. Muy bacano, hermano. Bueno, entonces, digamos, para contextualizar la literatura, al principio de la novela hay una especie de prólogo, de nota, es como una nota entre el narrador y el autor, porque el narrador es un personaje bacano que se inventa unos días, que es un dominicano también. Inmigrante, ¿no? Inmigrante, pero esto es lo opuesto al protagonista, no es un nerdo, sino es un man que tiene el severo éxito con las mujeres y bueno, etc. Y entonces en ese prólogo está mencionado Macondo, pero ¿cómo está escrito ese Macondo? Está escrito MC como McDonald's y Hondo con una O mayúscula. Y resulta que Macondo es lo siguiente. Macondo no es un movimiento literario con autores y ejemplos únicos, sino es un término acuñado por un escritor chileno que se llama Alberto Fuguet. Y pues el objetivo del man era como oponerse al universo de García Márquez. Y bueno, pues entonces el término surgió como reacción al realismo mágico, ¿sí? Eso es en los años 90. Este estilo se caracteriza por abordar la realidad cotidiana de Hispanoamérica en la década de los 90, con un enfoque en ambientes urbanos, la cultura pop y referencias a la globalización, en lugar de los elementos fantásticos y exóticos típicos del realismo mágico, ¿sí? Entonces, bueno, se le atribuye a Alberto Fuguet, fue en los 90, las características son lo que acabo de decir, el rechazo del realismo mágico, y bueno, se supone que ahí hay una antología de cuentos editada por Fuguet que se llama Macondo, así como está escrito. Otra se llama Cuentos con Walkman. Mala Onda, esos son ejemplos de ese tipo. Y entonces desde el mismo libro, pues el autor lo menciona, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, pues me parece que Junot Díaz es como un representante también, como el cubano. Se me olvidó. Pedro Juan. Pedro Juan Gutiérrez, sí. Porque digamos, no está citado dentro de la literatura latinoamericana como ejemplo. Este libro llegó a mi vida estudiando cine en una materia de narrativa literaria, como de la adaptación de la literatura al cine.
y cayó en mis manos La maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Y es una chimba porque es una referencia a Oscar Wilde, ¿sí? Ujú. Además de ser... eh, Esa parte es muy bacana, esa historia sí, cuando le ponen ese apodo porque están en una fiesta y llega Oscar y le dicen, uy, ve, aquí está el Oscar Wilde latinoamericano. Y otra persona que está en la fiesta dice, pero ¿quién es Oscar Wilde? Y de ahí ya queda él bautizado con ese mote. sí. El Nobel de Literatura de 2007 es del año de publicación. Es de Doris Lessing, una Canadiense, escritora ¿no? Ah, británica. británica, sí, británica. Pero bueno, es para que eso quede en el contexto. Y luego, pues en el contexto literario habría que, sí es bacano esto del concepto de Macondo, porque de todas formas es una literatura muy moderna, o sea, no es una literatura clásica. ¿A qué me refiero con moderna? Aunque a que los esquemas, digamos, literarios están rotos y los arquetipos no son los típicos, ¿sí? Es un antihéroe, el personaje principal, es un nerdo. Eh, y el estilo literario contiene todo el argot dominicano, ¿no? Sí. Que ahorita leyendo algo de Trujillo era que su gusto por el toto. El Toto, sí, 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 sí. Y que usted es un pariguayo, Un pariguayo, que yo lo estoy de dije también, acuerdo. sí, yo lo dije ¿Qué es también. todo eso? Y las jevitas, ¿no? Las jevitas que son las chicas. Bueno, bueno, con respecto a eso, yo conocí un chuzo en el Parkway que se llamaba Macondo, una pescadería. Y decía así, estaba escrito así como usted dice, Macondo, pero abajo decía comidas lentas. Y vendían pescado. ¡Qué Es muy chimba! bacano, hermano, muy ¡Qué bacano. chimba esa anécdota, Y hermano! en cuanto al realismo mágico, sí, o sea, todos los escritores posteriores al boom bueno, a García Márquez y a los exponentes del realismo, pues intentaron hacer algo para quitarse de encima ese estigma, ¿no? Ujú. Sí, sí, Entonces sí. Es tenemos una que, respuesta a eso, es sí. lo que llaman el parricidio, tenemos que matar a esos padres para poder seguir adelante escribiendo y que no piensen que los latinoamericanos solamente hacemos realismo mágico. Entonces, como hablábamos ahora que siempre lo hablamos y que bueno, tal vez nos va a dar pie para nuestra próxima temporada, eh, Don Quijote de la Mancha es la reacción a un género que son las novelas de caballería. De Chrétien de Troyes. Entonces podríamos decir que estos escritores de Macondo, sin A Y con C. y con C, se oponen a ese realismo mágico clásico, podríamos decir, Sí, y lo pero, llevan a ambientes urbanos. sí, pero quiero resaltar que en realidad el tema es tema de un solo escritor, Sí, sí, sí. ¿sí? Que es Fuguet de Chile. Y digamos que Junot Díaz se suscribe Exacto. a esa forma de pensar, ¿sí? El relato es muy, o sea, es como si alguien, es como una conversación entre amigos, ¿no? O sea, que se está contando vaina, entonces sí que la jevita, y que el toto, y que tal, y que chopariguayo, y bueno, y todas esas cosas. Es una voz muy relajada, muy informal, muy de la calle, y unos días dice por ahí en entrevistas que ese era su objetivo, que, o sea, como representar esas voces de la calle, ¿no? Sin embargo, se siente el realismo mágico presente, a pesar Hay de que fantasía hay una reacción, pero cuando hablábamos del Foucault y todo el peso de la del maldición, Foucault y del Foucault. del Foucault y del Zafa, son realismo mágico. O sea, es que finalmente el Caribe Sí, es así, hay eso, hay esa creencia que hablábamos de que Trujillo tenía poderes sobrenaturales y que la gente lo crea, pues también es una es característica realismo del mágico, realismo mágico, ¿sí? eso es verdad. Entonces, sí, él intenta hacer una reacción tal vez a través del lenguaje que no es el narrador clásico y lo que usted decía ahora, el antihéroe, pero tiene los elementos del realismo mágico también presentes. Es más, esta novela a mí se me hizo muy parecida a Cien años de soledad. Por el tiempo abarcado, porque es toda una generación. Hay
tres generaciones, que está la generación de la mamá de Oscar Wilde, que se llama Belicia. Sí. Está la historia del papá de Belicia, que es Abelard. Está la historia de Oscar. Ujú. Está la historia del Trujillato y está el relato antiguo, que es la llegada de los españoles. Sí. En 100 años de soledad está la misma estructura, está la fundación mítica de Macondo, está la llegada de las empresas gringas, está la llegada de la electricidad, la guerra de los 1000 días y finalmente los años 60. Entonces hay muchas similitudes Y en la todo, estructura sí, y al final termina con la hija de Lola, que es como la última hija de esa generación, de la estirpe. de la estirpe de los de León. Ajá, Y también y todo está atravesado por la maldición. sí. Además, Junot Díaz cita a Macondo en esta bien escrito Sí. también al comienzo de la Ujú. novela. Sí. Entonces Sí. hay una influencia García Marquiana en la obra de Junot Díaz. Sí, claro, hay un punto de referencia, sea para hacer algo diferente o sea para perpetuarlo, bueno, pues no perpetuarlo, pero para seguir con algunos elementos de ahí. Entonces, bueno, eso está, digamos, en el contexto literario. Y luego me gustaría avanzar hacia la historia, hacia la novela, hablando directamente del arquetipo con el que está creado Oscar Wilde. De las primeras cosas que sabemos de Oscar en la novela, este fragmento. Escuchen esta descripción de Oscar en el inicio de la novela. No había manera de distraerlo de ninguna película o show de TV o cartoon donde hubiera monstruos o naves espaciales o mutantes o dispositivos o cuestiones de destinos del día del juicio final o magia o bandidos malvados. Era solo en esas cosas que Oscar demostraba al genio que su abuela insistía era parte del patrimonio familiar. Podía escribir en élfico, podía hablar chacopsa, podía distinguir entre un slan, un dorsai y un lesman en detalle. Sabía más sobre el universo de Marvel que el mismo Stan Lee. Y era un fanático de los juegos de rol. ¿Cómo la ve? Sí, hermano. Era un nerd, ¿no? Un nerd. ¿Reconoce usted las referencias? Algunas, no todas. ¿Cuáles? Eso de élfico, ¿Es que es que? el Señor de los Anillos. Sí, Bueno, lo de Marvel, sí. el universo Marvel. Esas otras cosas no. El Chacopsa es ¿Eso qué es? importante. El Chacopsa es la lengua de los Fremen. De Dune. ¿En Dune? Es la lengua de los Ah, Fremen. ya, ya, ya. Chacopsa. Y Y la nombran varias veces, Dune. Dune la la menciona. menciona varias veces Sí. y hace referencias. La nombra por la letanía contra el miedo. No, El miedo es lo que se traga la mente. O sea. y Junior, no, Oscar a su amor le dice que es su hechicera Pero no es a su Benje. amor. ¿No es a Ivonne? Es a Lola. ¿A Lola? Ah, sí, al final en la nota. Mi querida Bene Gesserit. Ben Gesserit. Sí, 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 Es, sí. Sí, sí. es referencia a Dune. Bueno, ahora que habla de esto, el lenguaje en el libro. El lenguaje es maravilloso, es muy rico. Tiene todos los niveles del lenguaje. Sí. Desde el lenguaje de barriada, lo más vulgar, lo más bajo, hasta cosas como esta que son un lenguaje de nicho, que lo conocen solamente las personas que conocen estos libros, que tienen este tipo de lecturas, hasta lenguaje histórico, literario, o sea, tiene unos niveles de lenguaje increíbles. Sí, pero un momentico, señor. Porque acabamos de introducir a Oscar como un nerdo. Y yo sí quiero indagar un poco. O sea, de hecho, bueno, sí. hice una investigación muy poco seria, hasta donde me lo permiten mis pocas facultades nerdísticas o intelectuales. Y es de dónde viene la palabra nerd. Es una palabra inglesa, ¿sí? Pero hay solamente comentarios sueltos. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de Theodore Giesel. No. Doctor Jesus. No, Doctor Seuss. Doctor Seuss. Doctor Sí. Seuss, sí es el mismo que estoy pensando, es Sí. el de Planeta de los Simios. No. Que también Dr. sale, Seuss, también sale en la novela en Planeta de los Es que la Simios. novela está llena de referencias Sí. nerds, de referencias geeks, de referencias de la cultura popular para, pues... Pero bueno, este man, Doctor
Seuss este man fue un escritor e ilustrador estadounidense de libros infantiles, conocido por su estilo de rima y su imaginación. Escribió más de 60 libros, ¿sí? Y hay un personaje famoso que es reconocible en Estados Unidos, y por ejemplo, cuando en cruceros, los cruceros de Carnival, tienen ese personaje y tienen lugares que son parques para niños dentro de los barcos donde está el personaje de Dr. Seuss, que es como una especie de perro gato barrigón de color rojo, que tiene un sombrero que de alguna manera la cara se le parece al Grinch. Y resulta que en 1961 el man publicó pues un libro de estos de Dr. Seuss que se llama Si yo dirigiera el zoológico. Y en una de las ilustraciones, el personaje principal está diciendo que si él dirigiera el zoológico, él traería una serie de personajes raros o místicos, y dentro de esos personajes raros o místicos menciona un nerd. Dice, I will sail to Catacru and bring back and it catch a prip and a pru, a nercle and a nerd. Y un nerd. Lo menciona ahí por primera vez. Entonces, pues hay una ilustración del nerd que, mire, se la muestra. La estaba buscando y no la encontré. Mírela. Sí. Eso es Dr. Seuss. Sí. Ya. Entonces, para mí en lo que él se refiere ahí en esa primera utilización del Dermeronet es como un raro, el raro. Uy, no, pero sí, o sea, ya esto es para nerds. Uy, usted sí. Ya eso ya es. Uy, hermano, es nivel muy nerd. Nivel muy alto de nerdismo. Hermano, yo soy un nerd. Uy, pero se agarra. No, yo sé que yo soy consciente, hermano, muy consciente de mis limitaciones. Y a mí este personaje de Dr. Seuss me gusta, o sea, y me gusta la forma en que está escrita en inglés, que son rimas. Sí. Pues me perdonan mi inglés, por favor. Then the whole town will gasp, why this boy never sleeps. No keeper before ever kept what in keeps. Sí, está escrito así con esas rimas y me parece muy bacano. No, hermano, entonces, si yo hablo como Oscar Guao, usted me supera. Porque identifica muchas cosas de las que menciona Oscar. Personajes, libros. Yo conozco algunos, pero no todos. Pero no todos, o sea. No todos, porque es que este era demasiado nerd ya en ese aspecto. En ese aspecto. Y todos los diversos aspectos de su personalidad. Pero entonces lo que decíamos, tiene el lenguaje nerd, tiene el lenguaje de la calle, de los inmigrantes dominicanos, tiene, cuando la historia que nos cuentan es la de Trujillo, pues ahí ya no hay tantos personajes como estos, aunque a veces los utilizan, porque el narrador junior también es nerd, a pesar de que sea menos nerd que Oscar, también es nerd, y a pesar de que tenga éxito con las jevas. Con las jevas, sí. Sí, yo tengo un glosario muy cortico, entonces... No me gustaría abandonar la discusión sobre el nerdismo, pero échelo. Bueno, primero, pariguayo, que lo dicen en el libro. ¿Qué es un pariguayo? Pariguayo es un party watcher. Es el que va a las fiestas a mirar. A mirar. Sí. ¿Y de dónde viene esto? De lo que hablábamos ahora, cuando llegan los gringos por primera vez, van los marines a las fiestas, pero como no saben bailar, les toca quedarse mirando y tomando. Entonces son unos pariguayos. Eso se parece a una palabra que usamos en Colombia y que también lo usan los dominicanos, que es guachimán. El guachimán que nosotros lo utilizamos también lo usan los dominicanos. Los dominicanos no dicen como nosotros los colombianos hijo de puta, sino dicen hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Un doyo. ¿Qué es un doyo? Uy. Doyo es un dominicano en New York. Uy, son los doyos. Una jeva que está bien. Que un colombiano en Nueva York es un collo. Un collo. Un bogotano en New York es un bollo. Una tetúa. Una tetúa es una chica neumática, para utilizar una referencia a otro libro. No, Mundo Feliz. Al Mundo Feliz. Entonces es una chica
Neumática. tetona, dice yo unos días, diríamos nosotros, una chica neumática. Bueno, ahí usted es un Oscar Guau. Claro, claro, exacto. Está, bueno, la Ciguapa, que está dentro de nuestra banda sonora de hoy. Sí. La Ciguapa, yo no tenía ni idea qué era, resulta que es un Es personaje. una leyenda, Es es un mitológico. personaje mitológico del folclore dominicano, que es una mujer cuyos pies están invertidos, van hacia el otro lado. Uy, Entonces debe ser muy linda. Es como la Llorona, imagínese, pero con los pies invertidos. Ya. Y está, que esto hace parte ya del lenguaje nerd, una wicana. La wicana es una religión neopagana basada en el respeto por la naturaleza. Uy. Esto lo mencionan en un momento donde Oscar, que tiene otra particularidad, que era muy enamoradizo. Él se enamoraba de todas las mujeres que conocía. Sí. Entonces, en uno de sus trabajos conoce a una mujer que practica este modo religioso, es una wicana, porque él como raro, como es un ser raro, se relaciona con otros raros. Sí, claro, el rarito. Sí. Hermano, pero volviendo, o sea, bacano su glosario, aporta bastante y muestra qué tan nerdo es. Pero no, volviendo al tema de los nerdos, hay otra teoría sin prueba alguna en internet de que el término nerd empezó a usarse en los años 70 de la mano de un filósofo británico que se llamaba Timothy Charles Paul, o sea, Timoteo Carlos Pablo. Y usó el término para describir el estereotipo de persona inteligente, pero con reducidas habilidades sociales y por lo que suele ser objeto de burla. ¿De bullying? ¿Sí? De bullying. ¿Qué hacen bullying? Sí, pero sin embargo no hay pruebas de un documento donde este señor Timoteo Carlos Pablo use realmente el término, pues, bueno, no sé. Pero, para mí todo esto finalmente es cultura pop, cultura Sí, popular. claro. Porque, como usted lo estaba diciendo en la introducción ya en algún momento, en el cine y televisión norteamericano, ese personaje ha sido creado, descrito, machacado hasta el cansancio. Y sobre todo con una película que es La venganza de los nerds, ¿no? Que es una película de los 80, o sea, marca toda la década porque está al principio de los 80. Y en esa película, digamos que se pinta el estereotipo tal cual del nerdo, que es un tipo, un hombre desagradable, ¿sí? Que no representaría jamás de los jamás es un interés, pero el más mínimo interés por cualquier mujer, y que se dedican a actividades como jugar rol, como leer literatura fantástica, más sobre todo los cómics, o sea, ese tipo de cosas. Y entonces Oscar Wilde entra directamente en esa descripción porque lo que usted está diciendo, que o sea, tenía la debilidad por las chicas. Sí. Pero el man pesaba 245 libras en sus inicios. Y tiene Entonces, otro problema. O sea, sí, es gordo, tiene acné, sí. es un nerd y además es dominicano. Y los dominicanos, es el Latin lover. dentro de su personalidad ideal, tiene que ser un gigoló. Tiene que conquistar a todas las mujeres. Desde los 7 años tiene que tener novia. Desde los 12 años tiene que tener relaciones, porque si no, no es un verdadero macho dominicano. Entonces ellos utilizan un término, ¿no?, que es rapar. Rapar es lo que nosotros diríamos en Colombia tirar. Ya lo hemos dicho, ¿no? Pichar. Vamos a pichar. Pichar, tirar. Ellos dicen rapar. Sí. Entonces, pues todo eso le genera un trauma y pues es víctima de bullying. Le hacen bullying brutal. Sí, claro. Lo cogen, le rompen los libros en la calle. Le rompen los libros y le dicen, mire, ¿le gustan los libros? Aquí tiene ya 2. Le pegan, se burlan. Y pues para él es todo un drama el no haber tenido relaciones, el no tener novia, el no poder conquistar. Sí. Intenta hacer ejercicio y pues bueno, se rinde. Esa es otra característica del nerd, ¿no? Que no tiene muchas habilidades para los deportes. Sí. Entonces,
Bueno, ese es el protagonista, es el antihéroe. Sí, sí. Luego está el segundo personaje muy bacano es la mamá, ¿no? De Oscar Wilde, que pues tiene su historia trágica y particular, ¿no? Porque Hipatía, Hipatía Belicia. Hipatía Belicia Cabral es huérfana, ¿no? Porque sus papás murieron cuando era bebé. No, murieron, no. Los murieron. Los murieron, sí, los Sí, sí, murieron sí, a la sí. fuerza. Que esa historia también la cuentan en el libro, la historia Viene todo, de... todo está relacionado Sí, con sí, el sí, Trujillato, ¿no? sí. Entonces, pero contando un poco, De bueno, ahí para resumir la historia de Hipatía, Belicia. Hipatía Belicia, primero, Hipatía, una científica, ¿no? Científica griega, asesinada eh, por pagana, asesinada en Alejandría por O sea, el nombre, dice los usted, primeros Hipatía. cristianos, sí, Hipatía. Y pues ¿De qué época de la historia está hablando? esa es ya en el fin del Imperio Romano, cuando Roma se vuelve cristiana. Hipatía es una de las primeras mujeres científicas. Ya, pero es mitología. No, no, es historia. Es historia. Es más, ella vive en Alejandría en el momento en que incendian la biblioteca de Alejandría, Qué los chimba. primeros cristianos. ¿Y por qué le ponen Hipatía? Porque el papá de ella, Abelard, era un médico y era un gran lector, o sea que en esta familia de León siempre hubo intereses intelectuales. Ellos todos, este señor también era un intelectual, era uno de los principales cerebros de la República Dominicana. Sí. Es más, dicen ahí en un momento del libro, dicen que él le hubiera dado sopa y seco a Joaquín Balaguer, que lo mencionábamos ahora, que era el cerebrito del régimen de Trujillo. El Cervelito. El cerebrito. Entonces, era familia acomodada, de dinero, tenían supermercados, tenían plata. Sí. Y Y él era médico y estudió en México. sí, y a este señor Abelar lo asesinan, lo torturan, le matan las hijas y la única que sobrevive es esta Hipatía Belicia, Bueno, pero que es rebelde. ya que se mandó por ahí, por qué tienes ese final tan trágico, Abelard? Porque él, pues como muchos de esa época, tenían miedo de que el Chivo Trujillo abusara sexualmente de sus hijas. Entonces Sí. hay una fiesta donde invitan a velar y el Chivo ya le pregunta por su hija mayor, Jacqueline, que es muy bella, y el Chivo le dijo, no, ella no, el Chivo no. Abelar le Le dice dice, al no, Chivo, no, mis hijas son más feas mis que hijas un son más carro por feas que un debajo. carro por debajo. Entonces, el Chivo se ríe y los deja en paz por un tiempo. Más feas que pegarle a la mamá. Los deja en paz por un ¿Cuál otro se tiempito. sabe? Que hay varios. Más fea que dejar morir a la mamá de hambre. Uy, no. Entonces las deja tranquilas por un tiempo, pero pues empieza ya el rumor de que las hijas de Abelar son muy bellas y él tiene ese miedo constante. Y otra cosa es que Abelar hace un chiste, se llama en el libro The Bad Thing. Ah, sí. The Bad Thing se llama ese capítulo donde mencionan y es un comentario desafortunado que hace Abelard, el doctor, en el cual abre el baúl de su carro para echar unas cosas y dice, miremos que no haya muertos, porque parece que durante el Trujillato era un comportamiento típico matar gente y meterla en esos baúles de esos carros y luego botarlos. Una política de Estado. Política de Estado. Una práctica política Sí, sí, corrupta. sí. Y ahí quiero señalar algo, ¿sí? Que esas prácticas políticas que salen así en el voz a voz, finalmente terminan siendo, son cosas ciertas, hacen referencia a cosas ciertas. O sea, ese chiste no es gratis, no es el chiste que mejor le pareció a unos días para poner ahí. Y quiero referirme a Colombia y a a la motosierra, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Y es más, en Colombia ese mismo chiste nosotros lo tenemos. Sí, hay varios, hay Cuando varios. se abre el baúl de un carro y es grande, no es raro que digan, uy, en este baúl caben 3 muñecos, O cosas que es como eso, lenguaje traqueto, lenguaje traqueto, o cosas como eso tocas tiro en la mula y para el río. ¿sí? O lo que hablábamos ahora, el lenguaje de los años 50. Siga jodiendo y le hago el corte corbata o el Uy, corte ese franela, me parece que bravo, eran las bravo, bravo. decapitaciones que hacían los grupos políticos durante la violencia de los años 50. Sí. Y
no quisiera irme por ese lado, pero tengo que decir que cuando hay personas que en la actualidad dicen que el gobierno actual de Colombia tiene las mismas prácticas políticas de otros gobiernos, pues no, no porque yo no he escuchado que se haya encontrado muchachos con las botas al revés y cosas de eso, que son prácticas No, y que hacen hermano, parte de aparatos ideológicos de represión de otros gobiernos. Entonces no es lo mismo, por más que a ustedes les parezca, el señor actual y el ex señor. no, y Es lo mismo. hermano, los desapariciones y asesinatos de dirigentes Ay, sindicales, estamos llegando a una exilios de parte que... periodistas, todo eso, Estamos llegando, ¿qué? nos desviamos un poco de la historia, pero hablando de dictadores, Ah, sí, hagamos un concurso. por el chivo, Sí, hagamos un concurso de dictadores. Entonces, mencionemos un un ranking. ranking en términos de víctimas contadas por dictaduras. Cuénteme, señor, ¿usted cuál cree que fue la más grande dictadura latinoamericana? Hijo de pucha, duro, Hay varios ahí candidatos. Tenemos duro, al duro, duro. Pinocheto, Yo diría que, al Fujifilm. yo diría que Pinochet. Pues a ver, déjame decirte el ranking de la infamia. Son los dictadores iberoamericanos que más víctimas han causado en sus portentosos gobiernos. Échelo. A ver, quiero empezar este lindo ranking con el dictador de Paraguay, Stroessner, Ajá. 1954-89. Se calcula que hubo unas 425 personas ejecutadas o desaparecidas. Muy sano. ¿Sí? Es un dictador muy sano, Muy, realmente. muy sano, sí, Sí. no, realmente no. 20.000 detenidos. Ajá. Luego, pues, otro principiante, Castelo Branco, en Bolivia. No, no, Brasil. Ah, Do Castelo Brasil. Branco, sí, 434 personas. Sano también. Sano, re sano. Aprendiz. Aprendiz, sí. Y luego, otro aprendiz, que es al que me iba a referir de Bolivia, Banzer, en Bolivia, del 71 al 78, desapareció solo 468 personas. Pacifista. Un pacifista, sí, sí, sí. Y vamos a entrar. Al top. Vamos a entrar a la liga. Al top. Empecemos por Videla. Y Y rasguña las piernas, rasguña las rocks. ¿Cuánto le pone? 30.000 hablan ellos, 30.000 30.000 desaparecidos. desaparecidos. Usted es un nerdo de las dictaduras, ¿no? Ese, El nerdo de las dictaduras. Empezamos aquí la eso ya liga. la mencionamos, la película que habla de esta dictadura, ¿no? Argentina 1985. Hay varias, ¿sí? Una es La noche de los lápices. La historia oficial. Sí, hay varias muy Y buenas todas. en El secreto de sus ojos transcurren esos hechos durante la dictadura. Sí, el Secret of the Ice. Muy buena película también. Sí. Luego de Videla, que empieza el Champion, la Champion League, Sí. encontramos la dictadura del Pinocheto. ¿Cuánto le pone? Entonces, 50.000. No, no exagere, no exagere, es más exagerado. Solo 40.000. Ah, no. Nada. Nada. Sí. Y llegamos a nuestro protagonista. El chivo. El Trujillo, el Trujilleto. ¿Cuántas le pone? 60.000. Sí, usted es muy exagerado, hermano, muy exagerado. 50.000 víctimas, ¿no? Ah, no. Sano también Trujillo. Sano, Muy re sano. No, muy sano. sano. Y luego del Trujilleto, llegamos al Fujimori, al Fujifilm. Hermano, y este man, sin ser dictador, porque fue elegido y Sí, tiene más víctimas que que hay los casos. dictadores. Que hay casos en Latinoamérica. Sí, claro. No Ah, vamos eso a sí. referirnos. Ah, eso sí lo sabemos. Lo sabemos. Sí. ¿Cuántas le pone?
No, pues no, porque dice que soy exagerado. Exagere, exagere. 70.000. 70.000. Bueno. Bravo, bravo. Y el number one de los hispanohablantes. Bueno, ese sí, fácil. Este es el Sí, máster fácil, de fácil. hablantes del español. Francisco Franco Bahamón. Sí, señor. 150.000 asesinados. No tuvo tiempo, Tuvo 40 años. Tuvo time. Pero, hermano, ¿y sabe qué es lo peor? No, no vemos menciones especiales. Sí. Pues lo peor es que hay mucha gente de estos países que hoy en día todavía admira a estos personajes. Sí. O sea, es normal escuchar a muchos españoles decir, no, vivíamos mejor durante la época de Franco. Ujú. O el Perú que a mí me gusta es el Perú de Fujimori porque ahí había orden. Sí. O no hay como la época de Trujillo. Ahí se vivía bien en la República Dominicana. Sí. O sea, a pesar de todos estos hechos que estamos narrando, muchos personajes dicen, yo prefiero esa época. Oiga, y como para que no nos critiquen, Fidel Castro es una dictadura en Cuba. Pues claro, claro, y mire cuántos tiene. Pues, momento. Bueno, en el gobierno, la dictadura de Fidel hay 8.000 víctimas. Para que no digan que es que uno solo habla de dictaduras Dictaduras de derecha. Que creo que de izquierda, bueno, pues. Bueno, está en Noriega, en Nicaragua. Ujú. Noriega no, Ortega. Noriega era el de Panamá. Bueno, pues ahí también, sí, pero. Bueno, dejemos ahí Dejemos ahí este bonus track. Este nefasto Este momento. bonus track. Y volvamos a Volvamos al libro. ¿Por qué no acordamos de esto? No, pues porque es que toda la historia principal se inscribe ahí, porque el chiste de Abelard, que es el abuelo de Oscar Wilde, Sí. lo hace que lo capturen, porque un amigo de él, además un amigo que criticaba también el régimen. No, y su mejor amigo, al que Abelard le confiaba todo, su temor de que le fueran a abusar de las hijas, él es quien lo delata. Lo echa al agua. ¿Pero para qué? Para quedarse con las propiedades de Abelard, que tenía buen billete, tenía supermercados, tenía su clínica, tenía de todo. Ahora, Abelard políticamente es lo que podríamos llamar hoy en día un tibio. El man no le gustaba pronunciarse al respecto. Él no decía nada, él vio lo del genocidio contra los haitianos y no hizo nada. Sin embargo, esa ecuanimidad es interesante también. Pero al final es peligrosa. Sí, en un contexto obviamente como ese sí, pero también es una forma de protegerse. No, es una forma de supervivencia. Sí, exacto. Y le funcionó durante bastantes años. Al final lo sapea su mejor amigo, que en eso se parece a 1984, que es como la escuela de los dictadores. Yo creo que los dictadores leen 1984. Esto es lo que tengo que hacer, mi lucha, claro. Y mi lucha es anterior a... Mi lucha es el ABC. Sí, claro. Y entonces al man lo meten a la cárcel y allá lo torturan y lo vuelven mierda. Y lo matan. Y hacen creer que el man murió y el man no murió. Por eso era que usted decía, no, que Belicia en realidad el papá no estaba muerto. Y bueno. 14 años duró preso Abelard. Y ahí empieza la tragedia para su familia porque la esposa después de eso la atropella un bus. Las hijas, una muere ahogada en circunstancias extrañas. La Jacqueline, que era la que el chivo apetecía. Se ahoga en una piscina de 30 centímetros de profundidad. Sí. Es como cuando se está ahogando Kiko en el Chavo del Ocho en Acapulco. No, sí, se diría que se subsidió. Sí. Y la otra hija también es asesinada. Sí. Y Belicia nace cuando él ya está en la cárcel y todo eso, y es abandonada, ¿no? O sea, hay un tema ahí que se menciona en la novela por encimita, que es la venta de niños. Sí. Bueno, ahí hay otra vaina. Ellos hablan, de unos días habla ahí de una región muy pobre de la República Dominicana, y allí es donde crece Azúa, es donde crece Belicia, pero unas condiciones terribles. Sí. Y él menciona el Sertão. El Sertão es una región de Brasil también muy pobre, donde hay hordas humanas que viven en la miseria. Esto lo menciona Jorge Amado en Gabriela, Clavo y Canela.
Muy Ve. buena novela. Y ahí la cita, eso lo cita unos días, hablando de esta zona de la República Dominicana, donde vive gente en la miseria y donde llevan niños que se roban. A ella se la roban o la venden o la regalan allá, a Belicia. Ujú. Y allá los padres adoptivos la maltratan porque ella quiere irse a la escuela y ella es rebelde y su supuesto padre la tortura y la quema con aceite En la hirviendo espalda. en la Uy, espalda y le sí, deja sí, sí. una huella. Y a ella la rescata de ahí una familiar que también es un personaje importante en la novela que se Ujú. llama la La Inca. Inca. La Inca, que es la abuela Muy y que bacana, muy bacana. sí, tiene unos poderes sobrenaturales, utiliza la voz, reza. ¿A qué se refiere con eso? Pues bueno, en eso yo lo asocié, se me hizo muy parecida a Úrsula Iguarán, ¿Con como lo de la voz? no, como matriarca de la familia. Sí, tiene toda la razón, En lo sí. de la voz, ¿qué? Pero, o sea, se lo pregunto porque... Pero, No, ¿sabe? no, se me hizo muy bacano, pero no sé a qué se Weón, es la refiere. voz Bene Gesserit. Ah, de Dune. Es la voz Ah, Es claro, que claro. Dune está atravesada en toda Claro, la claro, novela, weón. claro, claro. Sí, usa la voz, es que lo que ella dice se hace. Sí, 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 Las sí. Bene Gesserit usan la voz para manipular el comportamiento de los demás. Claro, Sí. y ella la usa, Y ella la usa. pero no le sirve para nada en varias Al ocasiones, al final, final, sobre todo al final, cuando le dice a a Oscar Oscar. que se abra, que se vaya para Estados Unidos otra vez. Sí, yo dije, pero la voz no le sirvió para un culo. Pero generalmente sí, sí inspira respeto la Inca. Sí, la Y Inca no, Cola. no, y ella es fundamental, es importante en que Belicia salga adelante, porque es que Belicia, pues, huérfana, maltratada también, y ella es quien al final la salva, porque Belicia, pues además, también la describen como una mujer muy bonita, y A ella, pesar de la a cicatriz. pesar de la cicatriz, y bueno, y súper imponente, tetúa. Tetúa, sí, claro. Y entonces ella se mete con un gángster que no es nada más y nada menos que el cuñado de Trujillo. Sí. Y, Se metió con Naides, y a la hermana de Trujillo le decían cariñosamente la la fea. fea. Fue puta. Sí. Y entonces, pues Belicia se mete con el cuñado del Chu. Y Sí, pues usan una de esas políticas estatales, que es que la vieja, la fea, va a la busca y bueno, la amenaza, ¿no? la amenaza, pero finalmente logran capturarla, digamos, y se la llevan por allá para unos cañaverales, cañaduzales, y allá le meten una cascada así, le meten Pierde, una paliza. pierde los dientes, Pierde pierde los los dientes. dientes, o sea, la Y, fracturan, o sea, no, y ahí hay algo creen que está muerta, ¿no? Y ella está embarazada del gángster y sí, pierde el bebé. y pierde el bebé, sí. Ahí hay que mencionar algo que es que ella es la primera, no, ella no es la primera que ve el hombre sin rostro, No, el hombre sin rostro aparece, creo que desde desde antes, antes, porque lo, Abelard también lo ve al ve. hombre sin rostro. Sí, es que cuando ellos están como cerca de la muerte, ven a un supuesto hombre sin rostro, que para mí es Trujillo. Para mí es el chivo también, sí, 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 sí. pero lo presentan en la novela como un hecho fantástico, Sí, ¿sí? Entonces Belicia, ella ve el hombre sin rostro cuando el gángster la deja por ahí abandonada en un pueblo al que van a pasar un fin de semana. porque es que existen las casetas, ¿no? Se van a las casetas que son como los moteles. Entonces el gángster se lleva a Belicia a esas casetas, que es como los únicos momentos de amor que tiene Belicia. Sí, sí, sí. Y bueno, y ella cuando está yéndose de allá porque él la deja abandonada, le consigue, se consigue como un man que tiene un carro y que la lleve hasta donde, no sé dónde, y ve como un pueblo que es como una ilusión, y ahí ve un man que está sentado en una mecedora y para allá es el hombre sin rostro. Sí, Y ese hombre sin rostro lo ve Abelard, sí. y ese hombre sin rostro lo ve Oscar, Oscar al final. al final. Sí. ¿Sí? Y es como el hecho, bueno, y también se habla de la mangosta, pero Otro ser mitológico, esto es el mitológico ahí, que ustedes la saben mangosta. que la mangosta es la abuela más que el viento Sí, 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 frente a sí. la serpiente y qué tal. Y, bueno. Sí.
Y entonces, bueno, después de Belicia, que es muy importante, que es severa madre, una belleza de madre. Pues bueno, ella, después de que ocurren estos eventos que acaba de decir usted, hermano, se va, se va para los Estados Se Unidos va y para ahí, Estados Unidos, la pues saca la Inca, y la Inca la saca a punta de oración. la Inca la De, manda en un avión para Boston, no, para Nueva York, sí. para Patterson. No, y ella la encuentra y la encuentran allá en el Cañaduzal gracias a las oraciones de la Inca, hay que decirlo. Sí, tal cual. Sí, Tenía poderes la Inca. espiritualidad de hierro, o sea, a la Sí, antigua, sí, 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 sí. ¿sí? O sea, como 3 noches rezando, Sí. Y la encuentran y la logra enviar a los Estados Unidos. sí. Y ahí comienza la diáspora de la familia de León. De León, sí. En ese contexto nacen Lola y Oscar. Lola, que es una muchacha normal, linda también, inteligente también, También nerd, también nerda, con gran lectora. y la violan y nadie dice, la mamá, por eso digo que qué linda mamá. Mm. Y a partir de eso ella se escapa de la casa y bueno, pues no se centra, digamos, el libro en eso, pero es para hablar de Lola. Y Lola es importante porque, o sea, a mí el personaje de Lola me gusta el resto porque ella es como la única persona que realmente ama a Oscar Y que lo entiende. y que lo entiende y que lo deja ser como él es. Lo llama Mister, Lo ¿no? llama El Mister Mister. y se preocupa por él. Y ella vive en España en un momento y también lo llama desde allá y bueno, o sea, Lola es uno de mis favoritos. Ella se va a hacer una maestría allá en España o un intercambio de la universidad. Sí, Porque Oscar termina el bachillerato y se va a estudiar a la universidad y él piensa que en la universidad todo va a ser diferente. es San Bosco Tech, ¿no? El colegio donde el En man San Bosco, sí. San Bosco Tech que queda en Patterson. Mm. Allí nomás, aquí Sí, estamos estamos a 5 cerquita. horas. Estamos cerquita. Podríamos Podríamos ir. ir a hacer un tour Oscar Wow. Sí, claro, sería muy bacano. Sería muy Y bacano. a Patterson también. Y a Patterson, o Sí, sí, sea, sí, sí. exactamente. Sí, sí, sí. Lo haremos. Sí, claro. Y él termina su bachillerato y dice, bueno, tal vez la universidad va a ser mejor, allá sí va a haber más gente como yo, voy a conocer jevas, voy a conquistar, y no alcanza a durar una semana en la universidad y ya se da cuenta que todo eso es mentira, que él allá sigue siendo el nerd y igual que está aislado. Sí, y que nunca le cuaja, nunca le... Pero es que el man es re gordo, man. Pero él tiene muchos intereses románticos. Sí, no. Él siempre está enamorado de alguien, pero pues... Y se acerca y logra Sí. hacerse mejor No, amigo tiene severas técnicas. y logra hacerse el mejor amigo de varias. Y Ay, se la hermano. presenta al novio y todo. Y él sufre y bueno, le pasan todo ese tipo de cosas. Yo a una chica en la universidad le leía Isque Bukowski. Muy chistoso, marico. ¿Y le Es uno funcionó? nerdo. ¿Le No, funcionó? re nerdo, re nerdo. Yo ahorita leo estos poemas allá en Ciencias Humanas. Y le dieron calvazos. Más o menos. ¿No tiene usted anécdotas así? Sí, pero prefiero no contarlas. Uy, Prefiero no contarlas porque no me la monten después. no da papaya. No. Bueno, pero eso es para resumir las tácticas de conquista de Oscar Wow y por qué me identifico con él. Sí, 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 sí. Eh, ¿Qué personaje nos falta? Junior. Junior es un inmigrante igual a Oscar Wow, pero él sí es el macho latino. Él sí Sí. es el macho dominicano, el Latin lover que no puede ser fiel. Y él es un novio de Lola. Ujú. Y él vive con Oscar en la universidad, en las universidad. residencias universitarias. Y el man también tiene pues el bicho de la literatura adentro. Escribe Sí. cuentos. Oscar Huevo quería ser el Tolkien dominicano, ¿no? Porque Sí. su obra muy amada, una de sus obras muy amadas que la lee un montón de veces es El Señor de los Anillos. Y él tiene varios libros escritos de ciencia ficción y Sí, todo. sí, sí. Y en sus libros, él siempre está rescatando a sus amores de alienígenas que vienen a apoderarse de la Tierra.
Ah, ese Oscar es una chimba, hermano. Sí, 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 sí. Y También hablan de mucho de Stephen King, también lo mencionan. pues otro nerdo, Sí, huevón. sí, 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 sí. Venga, ¿qué más tiene que decir de Junior? Pues para mí Junior es como una especie de alter ego de Junot De Díaz, Junot Díaz, sí. ¿sí? Que él también es un inmigrante, que ese es otro tema que toca la novela, ¿no? Es la inmigración La y inmigrancia. cómo estos personajes, pues, en Estados Unidos son rechazados, pues, por los blancos gringos y en la República Dominicana también son extraños, porque ahí los ven como americanos, no como dominicanos. Mm, Entonces, bueno, eso lo entiendo ya después de llevar acá casi 10 años como inmigrante, entiendo qué se siente eso que dicen ellos. No tanto por mí, sino por mis hijas, ¿no? ya, ya, ya. Sí. Una línea escrita por Lola. Residencia de León, ¿a quién solicita? Así era mi hermano. Por eso todo el mundo lo odiaba. Pero, o sea, me parece una chimba que haya gente que use el lenguaje de una forma diferente. Sí, es que ¿por qué todos tenemos que hablar igual, hermano? Sí, ¿Por qué? sí, hermano. Ay, Y me parece una cagada que eso se desvirtúe. O sea, que eso no tenga valor. Que no se valore que una persona usa el lenguaje correctamente. sí. ¡Qué mierda! Ah, Vea, dice unos días, los inmigrantes tienen el deseo inextinguible de estar siempre en otro lugar. Así es, hermano. sí, sí, es verdad. Así es. Oiga, hermano, hay en la historia de Lola hay una cosa muy bacana y es una anécdota sobre un personaje que se llamaba Maximiliano y quiero contarlo por lo que hacía el man. El man trabajaba llevando rollos de película de un cine al Ah, otro. sí, qué chimba eso. Entonces, una película se transmitía simultáneamente en 3 cines en Baní, creo que es, en Sí, República Dominicana. Baní, que es donde vivía la Inca, donde tenían la casa. Sí, y entonces el man trabajaba en que se terminaba el rollo, el primer rollo, digamos, una película se dividía en 3 rollos cinematográficos, ¿sí? Que bueno, no sé si estoy hablando en chino para de pronto gente que piensa que toda la vida el cine ha sido digital. No, los rollos, Sí, hermano. los rollos de película, pues bueno, los antiguos cines, estoy hablando de hace 60 años o más. Menos, Menos, yo sí, vi los hace, 80 en Colombia, sí. Bueno, sí, hasta los tienes razón. 90 había rollos todavía. Sí, todavía es verdad. Entonces, pues se terminaba un rollo de película y se ponía el otro. Pues resulta que para hacer eso más rentable, en Bani, en República Dominicana, había un chino que era este personaje que fue novio de Lola, se llamaba Max, y el man cogía el rollo de película y se iba en su motico a otro cine, la ponía, se devolvía y esperaba que el segundo rollo se terminaba para llevarlo así y ahí ya llevaba el primero a una tercera y esa anécdota me parece fantástica. Y además que es un poeta, o sea, es un poeta de la vida porque al final el pelado muere en eso, muere, o sea, creo que un bus se lleva la moto y Sí, muere sí, 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 sí. y no me imagino el drama de que ese día no se pudo proyectar la película completa. Sí, de eso de los rollos tengo una anécdota. Un primo mío trabajaba Una en, anécdota. sí, trabajaba en Cine Colombia de Unicentro. Yo jamás pude, ese era mi trabajo soñado cuando tenía 20 años y jamás pude acceder Y el man era como el administrador del cinema, entonces a haberlo conocido. nos regalaba boletas. Entonces íbamos a ver películas ahí, hace muchos años. Y dentro de las películas que proyectaban ahí estaba la lista de Schindler. La lista de chicles. Y se les quemó una parte del rollo. Entonces, no tenían otro. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron esa parte de la película. Entonces Ajá. cortaron como 45 minutos de película y así la siguieron Y güey, proyectando. pucha. Entonces mucha gente que vio la película en No, ese no cine en supo. esa época vio una película diferente. Uy, qué buena Buena historia. anécdota, ¿no? Buena Entonces anécdota, por sí. eso me acuerdo de esos rollos de Bacano, película y bacano. todo. Bueno, y mire que yo le digo, en este tipo de cosas, en este tipo de anécdota, ahí para mí está el sabor, el caldo de la literatura de este man. O sea, Sí. esas cositas, bacano, ¿sí? O sea, que va metiendo un personaje, porque este personaje no tiene nada, o sea, importancia en la historia, No, pero yo me lo disfruto, pues obviamente por el gusto por el cine, pero sí.
Entonces, bueno, ya mencionamos a la Inca, que es la abuela, Estábamos en Junior. a Abelard, que es el abuelito de Oscar, la Inca, Belicia, Que es la mamá, Oscar y Lola, que son su hermana. y Junior. Y Junior, que es el novio de la hermana. Y quien narra la historia. Y el narrador, esos son los personajes Sí. principales Sí. de la novela. Bueno, hay muchas formas de llamar a los órganos sexuales. Y quiero detenerme. Y Están ahí, ¿no? Están ahí, hay muchísimas. Unas conocidas. Y lo siento, pero voy a extenderme en esta parte. Unas muy conocidas en Colombia, otras no tanto. No, bueno, léanlo porque se ríe uno bastante. El humor, hermano. Sí, el humor en literatura sí. Es una cosa muy bacana. Sí. Y me parece que Junot Díaz no es un escritor cliché. O sea, eso me parece bacano. O sea, por más que yo ame a Cortázar y García Márquez, y aunque no ame tanto a Vargas Hueso y a los otros latinos, es bacano leer escritores y escritoras que no sean cliché y que están ahí también. O sea, Claro. ¿sí? Que están contando una parte de la historia que es importante, como el Trujillato, ¿sí? Y hermano, o sea, ¿usted sí es nerd o no es nerd? Yo creo que sí, claro. Uy, mucho nerdo. De pronto no tanto como usted, pero sí. ¡Qué gordo! ¡Qué gochornea! Sí, hermano, yo no sé de dónde viene como esa pasión, porque obviamente yo me identifico resto, hermano. El amor por el Señor de los Anillos, el amor por Dune. Pues que bueno, Dune llega tarde a mi vida, pero de todas formas a mí eso me genera una pasión fuerte. La pasión por la ciencia ficción, por Star Wars también en su momento, que es una cosa de niño. Bueno, los cómics, hermano. A mí mi mamá, mi papá me daban cómics de Hulk, de Superman y de las Tortugas Ninja. O sea, yo veo las Tortugas Ninja en cómic, weón. O sea, Qué chingo. Alf, weón, que era en cómics, es que a mí Ujú. me daban cómics en la casa, o sea. Neymar, que yo soy más viejo que usted, pero yo ya era la siguiente generación de los nerds, que era los juegos de video. Los juegos de video también llegan tarde a mi vida, pues por falta de dinero en casa, pero bueno, y la literatura entró a mi vida también por ese lado, hermano. Y pues sí, yo más tarde, o sea que usted sería más geek que No, nerd. respete, hermano. Porque geek es otro término. Sí, de los nerds. Sí. Pues aunque también sería nerd clásico, porque yo comencé la literatura, pero a través de los cómics, pero eran los cómics que venían en el periódico. Ujú. Las aventuras, Los las tiras monos, cómicas, los monos. sí. Ajá. El fantasma. Fue por ahí, Natacha, Lucky Luke, Que todas es esas francés. vainas. Sí. Sí, ahora, ¿ese personaje existe realmente? Porque yo me siento renerdo en eso. Me siento antisocial, por supuesto. Soy antisocial. Pero pues tampoco al punto de no poder realizarse Sexual. sexualmente. No, pues es que pienso que hay niveles, ya wow, ya era el Porque- nivel máster. Porque una cosa que los incel, ¿no? Que por la serie del año pasado de Netflix de adolescencia, del año pasado de este año. Bueno, los incel, ¿no? Que le comentaba que es el tema de los incel hace un rato. Sí. Ahí está, ¿no? Que son, pues, son hombres que no pueden relacionarse con el sexo opuesto y que desarrollan una misoginia ahí por el tema. Pero eso es como algo para plantearse realmente es un problema social, weón. ¿Sí o no? Sí, claro, por supuesto. Sí. No sé qué más quiera decir. ¿Tiene Bueno, alguna el conclusión? final, hermano, nos hace falta. El final, ¿logra Oscar rapar? Pero bueno, hay una cosa ahí que yo quiero decir, o sea, Diga. así como hay muchos fragmentos de la novela que yo encontré similares a 100 años de soledad, Sí. el final se me hace parecido al amor en los tiempos del cólera. O sea, explique. Porque Oscar, bueno, nos faltó decir eso. Como todos los inmigrantes, en algún momento volvemos a nuestros países y nos quedamos unas temporadas allá. Ah, sí. Entonces, Sí, yo me acuerdo. del Oscar vuelve a Santo Domingo y ahí pasa también esa parte sí es cliché y Mm. aunque es real, ¿no?
El inmigrante vuelve y Belicia trabaja en Estados Unidos por ahí haciendo aseo, tiene 2, 3 trabajos y con eso se compra una casa, pero cuando llega a República Dominicana lleva Es- la mejor ropa, va con Sí. joyas, o sea, ella quiere demostrar que ella en los Estados Unidos, mejor dicho, es súper importante. Y que todo el mundo en su país es de menor categoría. Claro. Entonces ella llega a mostrar eso. Y Oscar llega con ella a unas vacaciones y allá se enamora. Pero se enamora de una prostituta Sí, es que que se llama Ivonne. Y entonces, bueno, ahí ya por fin él encuentra el amor de su vida. sí. Y Porque es la primera vez que besa. sí, le dan su primer beso. Pero entonces, obviamente, su mamá, su abuela quieren rescatarlo. Dice, pero ¿cómo se va a enamorar de una puta? ¿Cómo hace eso? ¿Qué Sí, la le Inca, ahí pasa? es cuando la voz de la Inca no funciona. Y él, sin embargo, se enamora y va por encima de todo y de todos. Sí, no Y le importa. finalmente a ella le vuelve a pasar lo mismo que toda la familia, ¿no? La maldición de la familia. Y a Oscar le pasa nuevamente lo mismo que le pasó siempre. Se convierte en el mejor amigo. Y resulta que esta mujer tiene novio y el novio es un policía. Entonces el policía amenaza a Oscar. Como Oscar no obedece, le pegan su muenda, lo cascan, lo botan a un cañaveral y él quiere volver nuevamente. Ah, no, lo convencen de devolverse a los Estados Unidos y se Ujú. está allá unos días y luego vuelve a cumplir con su destino, con Sí, su Fuku. ¿En qué se parece al Amor en los tiempos del cólera? Eh, en el Amor en los tiempos del cólera, Florentino tiene un amor obsesivo con Fermina, un amor que permanece durante más de 50 años. ujú, Y es una forma extraña de fidelidad, ujú, que es que en el cual Florentino se acuesta con más de 1000 mujeres, pero sigue siendo virgen para Fermina. sí. Y bueno, y tiene sus tips de conquista, sus cartas febriles, miles de cartas. Oscar tiene una forma de amor parecida, solo que en este caso, Junos Díaz lo invierte, la prostituta es Ivonne, pero la obsesión de Oscar por Ivonne a mí me recordó a la obsesión de Florentino por Fermina. Ya, ya lo entiendo. Ok, bacano. Sí. Bacano, bacano. Y bueno, pues es una vida trágica. Pues bueno, aquí no hay spoiler porque el mismo título nos lo La dice, ¿no? maravillosa vida breve de Oscar Wow por Sí, Oscar Wilde. sí. Y porque, bueno, finalmente este novio le da unos balazos, no él propiamente, sino unos hombres que él envía, asesinan a Oscar. Sí, que es un militar, ¿no? El novio, sí, es un De, policía, ¿cómo es que se llama la prostituta? Ivonne. 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 Y bueno, por aquí lo tengo escrito. Echarse de enemigo a un policía dominicano era igual a ganarse un balazo, aún en esta época cuando ya ha pasado el Trujillato. Pero lo que pasó es que, listo, murió el chivo, pero el orden que él dejó permaneció. Sí, o sea, la cultura narco, la cultura de la violencia, lo que está instalado en muchos países en América Latina ¿Sí? y Colombia no es la ¿No? excepción. Y el personaje que reemplaza al chivo, Joaquín Balaguer, Ujú. continúa con la misma represión, sigue trabajando en la lucha Represión, represión y la privatización. sigue trabajando en la lucha contra el comunismo, persigue profesores, militantes de izquierda, sindicalistas, hace Ajá, todo el libreto ordenado por los Estados Unidos. sí. Entonces el régimen, puede morir Trujillo, pero el régimen sigue. Ujú. Entonces pasan 30 años y está presente todavía. Aquí lo tengo. Divorciarse de un policía, el polidivorcio, eso es igual a un balazo. Pucha, pero quería citar una frase, ¿es Belicia que lo dice? Lola, Sí, Lola dice una vaina brutal, dice 10 millones de Trujillos, eso es todo lo que somos. sí. Y no quiero ponerme mamerto, pero en Colombia somos 50 millones de Uribes. O de Pablo Escobar, O de Pablo porque es Escobar, que mae. esos Una personajes cultura permeada por la violencia y la corrupción que se extiende hasta todos sus... en el tiempo se extiende a todos los inmigrantes de Colombia en el mundo. Por donde va Colombia,
hay señales de ese Fuku. No, Zafa. y otra cosa, hermano, estos personajes no son aislados, ellos son consecuencia de una cultura. O sea, el chivo no es un personaje que salió de la nada, es la consecuencia de una cultura ya instalada en la República Dominicana, por eso mucha gente lo ama, Sí. como mucha gente ama a Uribe o ama a Escobar o ama a Mano, Franco. tuve un amigo hace unos años en un colegio, no voy a decir el nombre, colegio de Chía. Mi amigo Raúl, una persona muy interesante para conversar con él. Pues creo que hoy en día está en Alemania o en Francia haciendo su doctorado en filosofía. Decía, y yo lo compartía plenamente, en cada corazón colombiano hay un paraquito. Hermano, Lleva un paraquito en tu corazón, allá a donde vayas. qué Y duro eso, ¿no? piensa que hay siempre gente de menor categoría que tú y por tanto no merecerían vivir. Duro Ah, eso, muy duro. qué chanda, hermano, Mm. qué chanda. Me desmarco completamente y prefiero ser un nerdo que Uf, nadie me mira. 1000 veces, 1000 veces. Bueno, hermano, qué chimba. Bacano, marica, muchas gracias. Qué chimba. Muy bacano.